María Nícer Figueroa, a quien vamos a entrevistar aquí en Claxo TV, en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, es integrante del Centro Internacional Miranda de Venezuela, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, es psicóloga. María Nícer, ¿trabajás de psicóloga en el centro o dejaste la psicología y te dedicas a la investigación o a la cooperación? Estamos metidos en el tema de la investigación, por supuesto, desde la perspectiva de la psicología educativa. ¿Qué es la psicología educativa? Bueno, es todo lo que tiene que ver la mirada de los procesos educativos, tomando en cuenta los diferentes factores relacionados con el ámbito de la psicología, de psicología social, psicología cognitiva y psicología emocional, o hoy en día psicología comunitaria y la psicología de los procesos políticos que estamos viviendo sobre todo. ¿Hay psicología de procesos políticos? Sí, señor. De hecho, hay hasta ergonomía psicológica de la perspectiva política, que es una de las líneas de trabajo que se está desarrollando mucho en Europa. ¿Y en qué consiste? Pues tiene que ver con el análisis de todo lo que tiene que ver los diferentes elementos y lecturas de los fenómenos sociales asociados a los procesos políticos, que en el caso de Venezuela y bueno, en muchos países de la región, pues ha habido un revertimiento de una concepción de la ciudadanía que ha pasado a ser participativa y protagónica y con incidencia en el hecho político, y por lo tanto son estudios que se realizan de todos esos factores que están asociados a ese despertar del ciudadano para que se convierta en un factor de incidencia, en un sujeto de incidencia y no solamente de objeto de la política que desarrollan cada uno de los países, ¿no? ¿Y existe algo así como la psicología colectiva o en realidad es una suma de psicologías individuales? Digamos que la psicología social pues, logra agrupar todo lo que tiene que ver con el análisis de los fenómenos colectivos o de los hechos comunitarios que puedan acontecer en diferentes espacios. La psicología social es como que la gran rama de la psicología que logra abordar este tipo de investigaciones. ¿El Centro Internacional Miranda se dedica a esto? Se dedica específicamente a todo lo que tiene que ver con investigaciones educativas, de los procesos educativos, no solamente en educación universitaria, sino que ahorita también se está abriendo todo lo que tiene que ver con la educación, con todo lo que acontece en el sistema educativo bolivariano, desde la educación inicial hasta a todo lo que tiene que ver con los programas de educación universitaria, e inclusive acercándose a los procesos educativos en contextos no formales, dado toda la emergencia que desde los mismos movimientos sociales se está generando en materia educativa también. Entonces es un espacio donde investigadores de diferentes ramas disciplinarias pues, se encuentran para mirar al hecho educativo desde las diferentes perspectivas y de acompañar además a los diferentes colectivos docentes, desde educación inicial hasta docentes universitarios, en el estudio de diferentes fenómenos asociados al hecho educativo. La situación venezolana genera uno de los puntos mayores de debate en América Latina y en América en general y en el mundo, te diría, como tomando países de América Latina, no el único, pero los mayores puntos de debate. Pero me da la sensación de que el proceso de alfabetización, por ejemplo, no aparece cuestionado. No sé si es cierto o no es cierto. Como ganancia, que además es visible y reconocido por la UNESCO. Como dato, digo, ¿no es cierto? Como dato, por supuesto, no está en discusión. Más sin embargo, bueno, siempre hay lecturas del tipo de alfabetización que estamos haciendo, desde la perspectiva, por ejemplo, de Freire, que no se trata nada más de decodificación de signos y letras, sino también de saber leer la realidad, de estar alfabetizados para leer la vida y para aportar en ella también, ¿no? Y bueno, sobre la base de eso, pues han habido muchas discusiones sobre los restos que implica una alfabetización
que no es meramente tecnocrática, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía a través del uso de unos códigos, en este caso lingüísticos, que le permiten acceder a saberes, a conocimiento y además a mostrarse y a develarse ante el mundo a través del lenguaje escrito, por ejemplo. Vamos, si te parece, primero a la primera parte, a la no discutida. Okay. La no discutida, la alfabetización básica, digamos, leer, escribir, interpretar, etcétera, etcétera, contar. Siempre hay discusión. Vos sos el especialista y no yo. ¿Tuvo qué claves en Venezuela? ¿Qué cosa salió bien para que se hiciera en exactamente cuánto tiempo? ¿Cuánto le pondríamos? Estuvimos 2 años para lograr ser reconocidos por la UNESCO con un índice de alfabetización menos del 1%. De número de personas que tenemos todavía sin alfabetización. Y bueno, tiene que ver primero con una voluntad política del Estado venezolano de traer espacios educativos a personas que tradicional y históricamente habían estado excluidas de estos espacios. Empezando por aquellas personas de avanzada edad que nunca tuvieron la oportunidad de estar incluidas en sistemas educativos formales o no formales, y sobre la base de esa voluntad política, pues establecer, que fue una de las primeras misiones que creó el Estado venezolano, que fue la misión Robinson, que entonces empezó con todo ese proceso de acompañamiento. ¿Por qué se llamó así? Bueno, Robinson tiene que ver con el reconocimiento al legado del maestro Simón Rodríguez, que fue el maestro del Libertador, y estando en el exterior, él se denominaba Samuel Robinson, era el apelativo que él tenía, ¿no? Entonces la misión, hay un reconocimiento al legado de Simón Rodríguez, a nuestro Samuel Robinson europeo, que fue el nombre que él se colocó allá. Pero es una misión que tuvo muchísimo éxito a raíz del acompañamiento que tuvimos de toda la misión cubana, que con el mismo modelo de alfabetización que ellos emprendieron en Cuba, pues nos acompañaron en lo que fue la alfabetización de millones de venezolanos que pues nunca hubiesen tenido la oportunidad de incorporarse a ser ciudadanos del mundo escrito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ciudadanos y ciudadanas. Eso nos salió muy bien porque no solamente hay una ruta que después de Misión Robinson, que implicaba lo que era el empoderamiento por el uso de la lengua escrita, pues se fueron creando misiones sucesivas hasta lograr lo que hoy en día es la Misión Sucre, que implica ya titulación a nivel universitario. Y en estos 14 años de revolución, pues tenemos gente que empezó con Misión Robinson y que hoy en día pues ha combinado con la Misión Sucre a raíz, bueno, de toda, como le digo, de toda la voluntad política que ha tenido el Estado y por supuesto, de la incorporación y del llamado que se le hizo a las diferentes instituciones de educación para que aportaran a la consecución de este logro tan importante para el Estado venezolano. Y que hoy en día se materializa cuando se nos reconoce como el 5º país del mundo con mayor matrícula estudiantil a nivel de educación universitaria. ¿Qué pasa con los adultos que fueron alfabetizados? O la pregunta es, ¿fueron alfabatizados adultos también, mayores de 18? Sí, por supuesto. No digo solo avanzada edad, sino mayores de 18. Estamos hablando que Misión Robinson es prácticamente la primera grande número de pobladores que acudieron al llamado a la Misión Robinson fueron adultos mayores, ¿no? Tenemos muchas historias hermosas de nuestro presidente eterno Chávez graduando a abuelos de 60, de 70 años, escribiendo delante de él su nombre y además significando lo que para esa persona, lo que esa persona vivencia al poder escribir su nombre, al poder colocar su firma en su cédula de identidad, ¿no? La primera población fueron grandes grupos de adultos mayores que entonces muchos de ellos, inclusive tenemos algunos que pudieron llegar hasta las instituciones de educación universitaria a través de la Misión Sucre, porque se creó la Misión Robinson 1, 2 para que pudieran alcanzar el 6º grado. Y así sucesivamente para que pudieran llegar hasta las instituciones de educación universitaria. Y en el caso, María Nícer, de adultos menores, de gente de entre 18 y 30 años, sí, ¿cómo fue el fenómeno? Sí, el fenómeno. ¿Y cómo hacen el seguimiento de la persona de 25 años que no sabía y llegó a escribir el nombre? Sí. Y lo escribió hace 10 años, o hace 6 años. ¿Hoy qué sabe? ¿Cómo pueden evaluar ustedes si además de escribir su nombre pudo desarrollarse en otra cosa, pudo avanzar, pudo seguir escolarizándose? ¿Cómo se hace eso? Bueno, precisamente la creación de las misiones sucesivas tuvo que ver con eso. O sea, ¿qué pasa con ese adulto mayor que se emocionó al poder
manejar la lengua escrita y por supuesto otros conocimientos asociados, por ejemplo, al tema de la matemática básica. Y que precisamente dio muestra de una gran necesidad de seguir avanzando hasta diferentes niveles. Tenemos casos registrados, un buen número de casos registrados de esos avances hasta llegar a educación universitaria, como le comentaba anteriormente, y que es precisamente el motivo por el cual se tuvo que ir creando. Ya alfabetizamos en un primer nivel, después, bueno, entonces vamos a seguir hasta sexto grado, después vamos a terminar en bachillerato. Y aunque el tema de la educación universitaria no solamente fue por esta base que fue subiendo y que fue solicitando mayores oportunidades para seguir en ese proceso de formación, sino tuvo que ver también con todo lo que la población que históricamente no había tenido oportunidades de ingresar a la educación universitaria y que nosotros en Venezuela la llamábamos la población flotante, que tiene que ver no solamente con adultos mayores, sino con jóvenes también, de partir de los 18 años, que de 1, 2, 3, 4, 5, hasta que terminaban de desertar, de pensar en la posibilidad de entrar en educación universitaria, a esa población flotante pues se le dio la oportunidad a través de la Misión Sucre de que se pudieran incorporar en un programa de formación para que pudieran alcanzar no solamente una titulación universitaria, porque no se trata de programas de formación, digamos, que respondan a un requerimiento profesionalizante, es decir, para que tengas un estatus de profesional, sino para profesionales que pudiesen tener incidencia en el desarrollo de la patria que nosotros estamos construyendo desde una perspectiva diferente a los tradicionales carreras y programas tecnocráticos disciplinares que han históricamente estado en nuestras universidades, ¿no? Entonces, bueno, fue no solamente un esfuerzo por la apertura de la matrícula estudiantil, sino repensar también, bueno, vamos a abrir la matrícula estudiantil, pero ¿con qué objetivo, con qué propósito, para formar qué tipo de profesionales? Bueno, lo que implicó grandes discusiones por parte de los diferentes actores del Ministerio de Educación Universitaria y que se concretiza con lo que hoy en día son los programas nacionales de formación, que son programas específicamente que dan respuesta o que están concebidos desde una mirada de un profesional con compromiso social y que aporta al desarrollo de la localidad en donde se encuentra. ¿En qué medida trasladan esto a otros países del ALBA, por ejemplo? En el caso de esto que estoy hablando, que es Misión Sucre, que es a nivel de pregrado, pues más allá de compartir las experiencias que hemos tenido con la apertura de la matrícula estudiantil y con la creación de nuestros programas nacionales de formación, más bien se ha concretado en lo que nosotros hemos denominado los programas gran nacionales de formación, porque precisamente estamos saliendo de Venezuela, en consonancia con el gran esfuerzo que está haciendo América Latina por fortalecer todo lo que son los procesos de integración de la región y que además lo vemos visibilizado en la creación entonces de estos diferentes organismos como el ALBA, UNASUR, la apertura de Mercosur a tener mayores miembros plenos y otros observadores, y recientemente con la CELAC, que no solamente da oportunidades para mejores intercambios tecnológicos y económicos en la región, sino también para intercambios en materia de programas sociales, en este caso en el ámbito educativo. Específicamente Venezuela ha avanzado conjuntamente con los países del ALBA en lo que son los programas gran nacionales de formación, y de hecho se denominan programas gran nacionales del ALBA. Bueno, porque hemos tenido la oportunidad de sentarnos en mesas de trabajo para poder establecer cuáles son los ámbitos de formación que requerimos para precisamente atender las necesidades de cada uno de nuestros países sobre la base de una mirada de complementariedad, en el sentido de que no es un país formando a otro país, sino que se genere una construcción colectiva con el reconocimiento y con el respeto, por supuesto, a la pluriversidad cultural e inclusive de los modelos de desarrollo que nos acompañan en cada uno de los estados, y que tiene la cristalización más importante y el avance más importante en estos programas gran nacionales, que es la maestría en educación comparada, una maestría que fue diseñada conjuntamente con compañeros de Cuba, liderizada por el profesor Luis Bonilla, que es el presidente del Centro Internacional Miranda, el profesor Gustavo González, la doctora Marixa Capote por Venezuela, y por Cuba la doctora Rosa María Mazón, el profesor Emigdio, y con la incorporación de Nicaragua,
que también entonces se incorpora en las mesas de trabajo de discusión para que hoy en día la maestría esté gestionándose simultáneamente en estos 3 países a raíz de la aprobación de un diseño curricular integrado y aprobado por los ministros de cada uno de estos países. Estamos hablando de una formación que implica, ¿por qué en una maestría en educación comparada en el marco del ALBA? Bueno, porque implica necesariamente un reconocimiento de los sistemas y políticos educativos que cada una de los estados que estamos, en este caso en el ALBA y en este caso estos 3 países, para poder pensarnos de una manera diferente, nuestra americana y en este caso latinoamericana y caribeña. En México y en la Argentina tuvieron avances legislativos notables las cuestiones de conocimiento público y de acceso a bienes públicos. Sí. ¿Cómo están tratando esto en Venezuela y en este programa de cooperación? En el caso de Venezuela, pues está introducido un proyecto de ley precisamente para todo lo que tiene que ver con el acceso abierto a la creación intelectual, científica, tecnológica y humanística que sea financiada por fondos públicos del Estado y que de alguna manera lo que estamos haciendo es reconocer la concepción inicial del que el conocimiento necesariamente es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto debe ser considerado como bien público, lo que por supuesto está muy ligado a la idea de lo que es garantizar el derecho a la educación, que no es nada más el derecho a que ingreses a una institución, sino que tengas acceso a las diferentes fuentes de conocimiento y a la posibilidad de preguntarte, de hacerte la pregunta de cómo acceder a ese conocimiento y que tengas la posibilidad de conseguirlo donde estarlo. Hemos venido trabajando desde Venezuela, somos signatarios de lo que se denomina el proyecto de la referencia, donde está incluido Argentina y 12 otros países más de Latinoamérica, que precisamente de manera conjunta y además como una estrategia política de poder visibilizar la creación intelectual latinoamericana y el acervo que en esta materia se está generando en la región. En noviembre del 2012 se firmó este acuerdo entre las naciones, lo que implicaba que cada uno de los países que estamos asumiendo ese compromiso pues tiene que crear las leyes internas en esta materia. Perú y Argentina pues han avanzado consolidándose ya con leyes aprobadas en sus instancias legislativas, sí. Y Venezuela pues tiene su proyecto de ley, pues, bueno, que tiene que pasar por todas las diferentes discusiones dentro de la Asamblea Legislativa y por supuesto con la consulta pública que forma parte de los procesos que necesariamente cualquier ley antes de ser aprobada a nivel de la Asamblea pues tiene que pasar. Por supuesto es una propuesta de ley que nace de colectivos de tecnoactivistas de conocimiento libre, muy asociados a todo lo que es el movimiento de software libre en Venezuela y que, como decía anteriormente, es una ley que implica una ruptura para poder desmantelar el círculo vicioso que hoy en día acontecen en las instituciones, en todo lo que tiene que ver con los procesos de producción y visibilización del conocimiento en las instituciones de educación universitaria y en otras instancias, donde el Estado financia la investigación, financia la publicación de la investigación, pero la investigación es publicada en bases de datos propietarias y las mismas universidades públicas para poder acceder a los resultados de esa investigación tienen que pagar en dólares a esa base de datos propietaria, sí. A pesar de que es el mismo Estado, la misma universidad, los mismos centros de desarrollo humanístico de las universidades y científicos de las universidades quienes están financiando la investigación, ¿no? Entonces, bueno, es un círculo, por supuesto, que desde una lógica capitalista pues se puede entender muy bien, pero desde las lógicas en donde nosotros estamos reconociendo ese conocimiento como patrimonio de la humanidad y que es un conocimiento que debe estar al servicio de que aquellos quienes lo necesitan, pues necesariamente hay que romperlo, ¿no? Entonces, bueno, está este proyecto en discusión, aparte de... porque aquí estamos hablando de proyectos de la perspectiva política y legales, pero tenemos muchas universidades con prácticas ya dentro de sus instancias donde están publicando en abierto todas sus revistas científicas y generando bibliotecas digitales que a su vez son visibilizadas por el Ministerio de Educación Universitaria a través de la Biblioteca Digital Aristides Rojas, en donde se conjugan todas las fuentes digitales de las diferentes bibliotecas que están en abierto del Estado venezolano, ¿no? Entonces, precisamente parte de los motivos por los cuales también surge esta ley tiene que ver con las políticas de sostenibilidad de estas prácticas.
muchas de las universidades nos dicen, bueno, pero es que no, ¿cómo obligamos, por decirlo de alguna manera, a nuestros docentes cuando hacen sus trabajos de ascenso que tienen que publicar sus trabajos de ascenso abiertos o que sus artículos no necesariamente tienen que ser sometidos a revistas indexadas que van a parar en manos de bases de datos propietarias, sino que tienen que ser visibilizadas a través de sus revistas de acceso abierto? Entonces se genera este interés en crear las políticas y el estamento que permite darle pues todo el piso regulatorio a esta materia, ¿no? Empezamos con la psicóloga y terminamos con la tecnoactivista. Sí, bueno, pero no está desligado, No está desligado. Por supuesto. Primero porque desde la educación o desde la psicología que mira la educación y que la mira como un derecho humano, necesariamente entonces ahí entra cuáles son todas las condiciones de donde se está creando el conocimiento y además las condiciones donde las personas, esas personas de Misión Robinson, de Misión Rivas, de Misión Sucre, pues tienen la posibilidad de acceder a las diferentes fuentes de saberes, sean académicas o no, para poder seguir preguntándose sobre la realidad y a través de la pregunta pues poder generar proyectos transformadores de la misma. Yo me despido de las dos al mismo tiempo, en una. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. María Nícer Figueroa, psicóloga tecnoactivista, integrante del Centro Internacional Miranda de Venezuela en Claxo TV.